Listo, bueno, voy a comenzar. Yo soy la nutrióloga clínica Tania Tostado eh, y el día de hoy les voy a presentar 5 mitos y 5 realidades respecto a la alimentación y el cáncer. Es decir, tanto para la prevención de la formación de un tumor como el crecimiento de un tumor en caso de que ya exista el padecimiento. Bueno, voy a tratar 2 puntos. Por una parte van a ser los 5 mitos respecto a todo tipo de estilo de vida. ¿Qué significa estilo de vida? El estilo de vida incluye tanto la alimentación como por ejemplo, el ejercicio, todos los temas psicológicos, sociales, el sueño, todo lo que implica el estilo de vida que se asocia al cáncer. Entonces, existen muchos mitos al respecto. Ya desafortunadamente en las redes sociales, en internet, en distintos lados ya llegamos a encontrar demasiada desinformación, demasiadas noticias falsas que le llaman ahora, ya hay demasiada información falsa, entonces tenemos que tener mucho cuidado con nuestras creencias respecto a una enfermedad tan delicada como es el cáncer. Entonces voy a tratar 5 de los principales mitos que encontramos respecto al estilo de vida y el cáncer. Y por otro lado, voy a hablar sobre 5 realidades respecto a la alimentación, respecto al ejercicio, etcétera, y esta enfermedad. Algo bien importante para comprender lo que son mitos y lo que son realidades respecto al estilo de vida y el cáncer es que el cáncer es una enfermedad multifactorial. ¿Qué significa que sea multifactorial? Es que es causada por distintos factores. El cáncer no es causado por un solo factor. Existen del 100% de las causas de cualquier tumor, este 100% se divide en distintos porcentajes. Un porcentaje puede ser genética, un porcentaje puede ser, por ejemplo, la contaminación, un porcentaje puede ser la alimentación, un porcentaje puede ser el sedentarismo. Hay muchos factores que pueden llegar a producir células cancerígenas en el organismo. Entonces, es importante entender que sí van a haber algunos factores que tienen mucho más repercusión que otros, pero siempre van a haber distintas causas, nunca va a ser una sola. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a comenzar con estos 5 mitos que son de los más comunes respecto a la alimentación y el cáncer. El mito número 1 es que existe una dieta específica para curar el cáncer. Desafortunadamente se han puesto de moda muchísimos patrones de alimentación, muchísimas dietas que dizque curan el cáncer y entonces hay personas que incluso llegan a desapegarse de su tratamiento médico por llevar un estilo de vida que le está diciendo una persona que realmente no está bien informada respecto a las causas del crecimiento de su tumor. El 98% de los casos requieren un tratamiento médico adicional a los hábitos saludables. O sea, casi siempre se va a requerir de un tratamiento médico. Entonces, por supuesto que los hábitos saludables tienen una repercusión muy importante en ciertos tipos de cáncer, principalmente cánceres gastrointestinales, pero también se requiere el tratamiento médico. Es súper importante que estemos conscientes de la relevancia que tiene el tratamiento médico también. Entonces deben de ir de la mano ambos, tanto los hábitos saludables como la quimioterapia, radioterapia, cirugía, etc. No existe ningún tipo de dietas milagro. Se puso muy de moda la dieta alcalina, se puso de moda el ser vegano para pacientes con cáncer y estos tipos de dieta pueden incluso llegar no solo a no ayudar al paciente, sino a perjudicarlo. Como, por ejemplo, las dietas veganas. Muchas veces los pacientes deciden eliminar por completo los alimentos de origen animal y esto llega a causar la depresión de la masa muscular, que es bien importante para la tolerancia del tratamiento médico, de la quimioterapia, de la radio. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado de dónde sacamos nuestra información. Este tratamiento médico no es sustituible por una dieta, sino que se deben de complementar los hábitos saludables con el tratamiento médico. El mito número 2 es que existe un solo alimento que causa cáncer. En realidad no hay un alimento cancerígeno, no hay un alimento que por sí mismo directamente se haya demostrado haber causado un tipo de cáncer, sino que son los distintos hábitos los que lo llegan a causar
pero sí existen alimentos que se asocian de manera más fuerte a la formación de tumores que otros. Entonces, sí, el exceso de ciertos alimentos, el exceso de ciertos nutrientes, que ahorita vamos a ver en realidades, por supuesto que tienen una repercusión importante en la producción de tumores, pero no es que sea un solo alimento el que lo cause. Y así como no hay un solo alimento que lo causa, tampoco existe un alimento que lo cure como tal. Como decíamos, no existe una dieta ni un solo alimento que por sí mismo haya demostrado curar el cáncer ni causar. El mito número 3 es un mito que sí ha sonado muchísimo, que los carbohidratos causan cáncer. La realidad es que sí, un tumor se alimenta de la glucosa, que es el azúcar que tenemos en la sangre. Pero en realidad el hecho de consumir carbohidratos no es la causa directa del cáncer, porque la glucosa siempre la vamos a tener en el cuerpo. Entonces, comamos carbohidratos o no comamos carbohidratos, cuando hay un tumor, el tumor va a encontrar de dónde alimentarse. Entonces, sí, la forma de diagnosticar un tumor es a través del azúcar en sangre, que es un tipo de carbohidrato, pero eso no significa que si dejamos de comer carbohidratos, el cáncer va a disminuir. De hecho, se requieren los carbohidratos, pero lo que sí causa, bueno, lo que sí se asocia a ciertos tipos de cáncer es el exceso del consumo de carbohidratos y sobre todo el exceso de consumo de carbohidratos de mala calidad, de los carbohidratos refinados. ¿Cuáles son los carbohidratos? Por ejemplo, el pan, el trigo, pues el maíz, el arroz, la cebada, el centeno, las frutas incluso son carbohidratos. Todos estos son carbohidratos, pero si se comen los saludables, no tienen por qué aparecer el tumor o por qué crecer el tumor. Entonces, también hubo un mito muy fuerte de que la fruta era la causante de unos tipos de cáncer, cuando en realidad para nada. La fruta tiene, los diferentes tipos de fruta tienen distintas propiedades que ayudan muchísimo a la prevención y al control de esta enfermedad. ¿Ok? Ahorita vamos a hablar un poquito también sobre las frutas y verduras que son súper importantes en este padecimiento. El mito número 4 es que ya la industria orgánica llegó a revolucionar el mundo de la alimentación y desafortunadamente dentro de la misma industria orgánica existen alimentos que ni siquiera son saludables. Entonces se llegó a creer que se requerían alimentos orgánicos para que no nos diera cáncer. El consumir todo orgánico nos iba a salvar de este padecimiento. Entonces, en realidad no se requiere que la dieta sea totalmente orgánica para prevención de un tumor. Algo que sí es muy sabido es que la dieta entre más natural, entre menos procesada, eso sí ayuda muchísimo. Entonces, evitar los ultraprocesados, que son los productos que encontramos en el supermercado, que están ya muy tratados, con muchos químicos, con demasiados aditivos, eso sí se ha asociado de cierta forma al padecimiento. Pero esto no quiere decir que si los consumimos en cantidades que no son elevadas, nos va a dar cáncer. Entonces, o el tumor va a crecer. Para nada. No se requiere consumir todo perfectamente natural y ser tan exigentes en el tema de la comida orgánica. Simplemente, lo más importante es que la dieta sea correcta y que sea lo más natural posible. Sí tratar de evitar el exceso de consumo de aditivos, de químicos que contienen ciertos alimentos que ya están muy procesados. Entonces, irnos a lo básico, irnos a las frutas, a las verduras totalmente naturales, a las semillas, tanto las oleaginosas como las leguminosas, irnos a los alimentos de origen animal de preferencia bajos en grasa. Y todos estos no tienen que ser necesariamente orgánicos, sino tratar de que no sean tan procesados. ¿Ok? Entonces, es más lo procesado en exceso o lo ultraprocesado lo que puede llegar a causar el cáncer que el hecho de que no sea orgánica la alimentación. Y bueno, el mito número 5 es que se requiere una dieta X para prevenir o tratar el cáncer como las que mencionaba hace rato. Vamos a hablar específicamente de estas dietas que se pusieron muy de moda para ciertos pacientes, que son la dieta alcalina, la dieta vegana, porque o sí tienen ciertos sustentos por los que se llegó a creer
que podían llegar a prevenir el cáncer, pero ya después se descubrió que no se requería tener ese tipo de dieta, sino que realmente lo que se necesitaba era una dieta correcta. Entonces, la dieta alcalina es una dieta en la que se quitan ciertos alimentos que en el organismo llegan a producir un cierto nivel de acidez, que bajan el pH. Entonces, existen ciertos alimentos como las carnes, como ciertos alimentos de origen animal, como los azúcares, etcétera, que se ha visto que hacen más básico o menos, perdón, más ácido o menos alcalino el organismo. Pero en realidad se empezaron a dar mucho las dietas alcalinas en pacientes con cáncer y después había la repercusión de que los pacientes con cáncer ya no estaban comiendo muchísimos alimentos que también les favorecían, porque es una dieta muy restrictiva. Entonces se descubrió que en realidad no se requiere una dieta alcalina como tal, sino que se requiere una dieta saludable. También se llegó a creer que la dieta vegana, era, como ya lo comenté hace rato, era una dieta que podía llegar a curar el cáncer o a prevenirlo. El hecho de no consumir alimentos de origen animal, como la carne, como el pollo, como el pescado, el hecho de eliminar estos grupos, se creía que podía llegar a prevenir el cáncer o en caso de personas que ya los tenían, que podían ayudar a eliminar su tumor. Y luego se vio que muchos de estos pacientes incluso perdían muchísima masa muscular. Y el hecho de perder masa muscular, pues ya en el cáncer ya hay una pérdida de masa muscular. Cuando hay quimioterapia, cuando hay radioterapia, los tratamientos oncológicos ya repercuten de forma importante en nuestro músculo. Entonces, si además le quitamos la fuente de proteína, que son los alimentos de origen animal, pues la masa muscular se va a perder más de lo que ya se está perdiendo. Entonces, una de las grandes desventajas de solo llevar una dieta vegana es que es muy difícil llegar a cubrir nuestros requerimientos de proteína, que es que la proteína de mejor calidad la encontramos en estos alimentos de origen animal. Entonces, más bien se requiere el controlar las cantidades de alimento de origen animal, pero no eliminarlas por completo. Y también, incluso en una dieta, eso es una dieta vegetariana, en una dieta vegana se llegan a quitar los lácteos, se llegan a quitar el huevo, y entonces ahí sí nos quedamos con una proteína mucho menos funcional para el organismo, y entonces esto puede llegar incluso a hacer que se tolere menos el tratamiento quimioterapéutico y entonces afecta más al paciente de lo que en realidad ayuda. Entonces, sí es muy importante tratar de evitar caer en estas creencias de que estos tipos de dieta ya van a curar el cáncer y mejor en realidad irnos a una dieta equilibrada. El equilibrio de una dieta es lo importante. Una dieta que sí se ha visto que tiene mucha funcionalidad en pacientes oncológicos, en pacientes con este padecimiento, es la dieta mediterránea. ¿En qué consiste la dieta mediterránea? El consumir, por ejemplo, el aceite de oliva. El aceite de oliva es un tipo de grasa de muy buena calidad que si se consume en moderación, por supuesto, puede llegar a tener efectos muy benéficos y es uno de los factores más importantes de la dieta mediterránea. También la dieta mediterránea sí permite que se consuman alimentos de origen animal como carne, pollo, pescado, etcétera, pero sugiere que las cantidades que se consuman no se excedan, que sean cantidades restringidas. ¿Cómo sabemos cuánto debemos de consumir? Para eso hay que acudir a un experto, para eso hay que ir a Nutrest y escuchar a las nutriólogas que conocen bastante sobre este tipo de padecimientos y sobre qué alimentos nos pueden llegar a ayudar. Entonces, sí se pueden consumir alimentos de origen animal, pero no exceder sus porciones, ¿ok? Otra característica de la dieta mediterránea que es muy funcional para este tipo de enfermedad es que evita los azúcares en exceso y las harinas refinadas. El azúcar ya refinada, el azúcar procesada, la que se le pone a los postres, la que encontramos en la mesa, este tipo de azúcar sí se ha visto que repercute de forma negativa. No quiere decir que como tal cause el cáncer, pero solita, pero sí el hecho de consumir un exceso de azúcares sí se ha asociado con cáncer. Entonces, esta dieta mediterránea dice hay que controlar el consumo de azúcar a menos del 7% del requerimiento de las calorías totales. Entonces, para eso, como sabemos cuánto se permite, hay que acudir con un experto. De igual forma, tratar de evitar los cereales procesados. Como les decía, los cereales son las tortillas, el arroz, el trigo,
el centeno, la cebada, este tipo de cereales, hay que consumir los dos más integrales posibles, los granos que sean enteros, que estén integrales y no procesados, porque cuando ya se procesan, entonces sí son malos para nuestra salud. Y esto es otra de las características que tiene la dieta mediterránea, que sugiere que no se consuman harinas ni azúcares en exceso. Y por último, la dieta mediterránea refiere que se requieren consumir suficientes frutas y suficientes verduras todos los días. Se requieren al menos 5%, perdón, 5 porciones entre frutas y verduras todos los días para que lleguemos al requerimiento de vitaminas, minerales y antioxidantes y de fibra, que son nutrientes que ayudan mucho a la protección contra el cáncer o contra el crecimiento tumoral. Entonces, bueno, todos estos fueron de los mitos más importantes. Existen muchos mitos más, pero ahorita me estoy centrando en estos que son como más generales. Sí es muy importante que consideremos que la dieta correcta es lo importante, que ahorita voy a eso, y no tanto irnos por alimentos en específico, por tipos de dieta en específico, ¿ok? Y ahora sí vamos a adentrarnos a las realidades. Vamos a ver 5 realidades de factores de estilo de vida, principalmente alimentación, que nos pueden ser muy funcionales cuando existe este padecimiento o para prevenirlo. La realidad número 1 es que se requiere una dieta correcta. Simplemente hay que tratar de comer bien. Pero ¿cuáles son las características de una dieta correcta? Es número 1 que sea completa. Que sea completa significa que cuente con todos los grupos de alimentos todos los días y divididos estos grupos de alimentos a lo largo del día, que en un plan de alimentación de los que nos proporcionan, los que proporcionamos las nutriólogas en Nutres, te da una dieta completa porque metemos de todos los grupos de alimentos de forma equilibrada, cuidando las porciones, que es lo más importante. Entonces, los grupos de alimentos son las frutas, las verduras, los cereales, que ya comenté, los alimentos de origen animal, las leguminosas, las oleaginosas, las grasas sin proteína. Todos estos grupos de alimentos se deben de incluir todos los días a lo largo del día. Entonces, las porciones ya dependen de cada quien, pero todos debemos de consumir una dieta completa que incluya todos los grupos de alimentos. ¿Ok? Por otra parte, debe de ser equilibrada. Cuando se realiza un plan de alimentación, se utilizan ciertas porciones de los nutrientes, como de los carbohidratos, las grasas y las proteínas, y estos deben de tener cierta proporción en la dieta. Entonces, esto significa que una dieta sea equilibrada. Entonces, es muy importante que nosotros acudamos con un experto que nos pueda asesorar en de qué manera podemos equilibrar nuestro plan de alimentación. Otro punto súper importante en cuanto al cáncer es que la dieta sea variada, que no siempre nos quedemos con los mismos alimentos. Hay personas que todos los días pueden desayunar, comer y cenar quesadillas porque es más práctico, por poner un ejemplo, y en realidad nos están faltando diferentes tipos de nutrientes que aportan los diferentes grupos de alimentos y incluso dentro de un grupo de alimento, por ejemplo, dentro de los alimentos de origen animal, hay que variar estos alimentos. A veces se puede comer pollo, a veces se puede comer carne, a veces pescado, a veces salmón, a veces atún, a veces también el huevo. Todos los grupos de alimentos de origen animal, todos los alimentos hay que variarlos. En cuanto a las frutas, hay que comer diferentes tipos de frutas y diferentes colores de frutas, que ahorita me voy a adentrar también en esto. Y también en las verduras hay que comer diferentes verduras, tanto a lo largo del día como a lo largo de la semana. Hay que jugar con los diferentes colores de las frutas y de las verduras a lo largo de la semana. Y entonces esto ya nos da una dieta variada. También debe ser adecuada a nuestras costumbres. No necesitamos forzosamente comer de cierta manera porque es que a mi vecina le dijeron que este es el tipo de dieta y entonces yo ya tengo que cambiar totalmente mi alimentación y comer como ella. Sí es importante cambiar la alimentación para una alimentación de calidad, pero no tenemos que seguir un tipo de alimentación que sigue otra persona. Más bien hay que adecuarla a nuestras costumbres. ¿Ok? Siempre asesorado por un experto, por supuesto. Y por último, que sea inocua. Esto quiere decir que sea segura, que no tenga exceso de toxinas, que no sea una alimentación contaminada. Esto hace una dieta correcta y la dieta correcta es de las características más importantes para la prevención de la formación o el crecimiento de un tumor. La realidad número 2 es
los importantísimos antioxidantes, estos sí son muy, muy importantes en la prevención de la formación o el crecimiento de un tumor. Entonces, ¿cómo conseguimos los antioxidantes en los alimentos? Existen muchísimos antioxidantes distintos que los encontramos en los diferentes alimentos. Por eso les comentaba de la importancia de la variedad de la dieta. Si nosotros variamos los colores a lo largo del día y a lo largo de la semana en nuestros alimentos, podemos encontrar distintos antioxidantes. Voy a poner un ejemplo. La cúrcuma, que es la amarillita que vemos ahí, que se puede preparar en licuados, se puede preparar como aderezo, se puede preparar, por ejemplo, con el pollo, con la carne, con el pescado, se pueden hacer diferentes tipos de aderezos para las proteínas. Esta cúrcuma es uno de los superalimentos que les llaman porque tienen propiedades en cantidades grandes que son benéficas. Entonces, la cúrcuma es uno de los antiinflamatorios y antioxidantes por excelencia, porque tiene un nivel de antioxidación muy fuerte y esto ayuda mucho para la prevención del crecimiento tumoral. Entonces, existen muchos superalimentos, como son la cúrcuma, como son los frutos rojos, como es el ajo, como es el aceite de oliva que comentaba, como son las oleaginosas, como las almendras. Todos estos alimentos tienen propiedades importantes. También existen, por ejemplo, el kale, que es un tipo de verdura. Existen varios alimentos que tienen estos antioxidantes en cantidades elevadas, pero no necesariamente tenemos que consumir estos superalimentos, sino que con variar los colores de las frutas y de las verduras a lo largo de la semana, vamos a poder cubrir nuestro requerimiento de todos los antioxidantes. Por ejemplo, el ajo, el ajo y la cebolla, que son verduras blancas, tienen un tipo de antioxidantes que se llaman sulfuros, que ayudan mucho a la prevención del cáncer. Pero también, por ejemplo, los rojos, los naranjas, que encontramos aquí en la foto, por ejemplo, los cítricos como la toronja, la naranja, los pimientos de diferentes colores, todos estos rojos y naranjas tienen un tipo de vitaminas que se llaman carotenos, que también son antioxidantes y ayudan mucho a la prevención del crecimiento tumoral. Y por ejemplo, pues la cúrcuma, que es otro de los colores, también tiene este tipo de antioxidantes. Si nos vamos por los verdes, por ejemplo, tienen otro tipo de fitoquímicos, así se llaman, que son ciertos nutrientes que son importantísimos para la prevención del crecimiento tumoral. Y los morados, los como rojos oscuros y morados, también tienen otro tipo de antioxidantes que son también del grupo de la vitamina A, como los carotenos, que ayudan a prevenir también a la formación de estos tumores. Entonces, conclusión de esta realidad es que para lograr consumir los suficientes antioxidantes, hay que variar los colores tanto de frutas como de verduras a lo largo de la semana. Y hay que entender que estos antioxidantes lo que hacen es evitar la oxidación de la célula. Nosotros estamos hechos de puras células, de millones de células, y estas células a lo largo del tiempo se empiezan a oxidar. Entonces, cuando se oxidan, empiezan a formarse las enfermedades, tanto metabólicas como, por ejemplo, el cáncer. Entonces, si nosotros metemos antioxidantes, prevenimos esta oxidación que se incrementa con los años. Por eso es una enfermedad de la vejez, también el cáncer, porque entre más tiempo pasa, pues las células más se oxidan. Entonces, lo que hacemos con esto es prevenir la oxidación de las células. El, La realidad número 3, que sí es algo muy cierto que ya la OMS lo ha demostrado, es que los embutidos y el exceso de carnes rojas sí se han asociado a la producción de tumores, principalmente cáncer gástrico, cáncer intestinal, cáncer de colon, se asocia de forma muy fuerte, cáncer de esófago, cáncer de boca, cáncer de cabeza en cuello en general, cáncer hepático, cáncer de páncreas. Este tipo de cánceres gastrointestinales se asocian de forma fuerte al consumo exagerado de carnes rojas y de embutidos. Porque la causa, el mecanismo por el que estas carnes rojas y los embutidos causan cáncer, no nada más es que muchas veces son muy ricas en grasa, también es porque tienen un tipo de proteínas que se llaman nitritos,
que cuando se consumen en exceso, el metabolismo excesivo de estos nitritos, que así se llaman estas sustancias, se ha asociado directamente con la formación de tumores en las células. Entonces es muy importante que sí se puedan comer las carnes rojas, pero que no se excedan. Entonces, si nosotros nos limitamos a comer 2 a máximo 3 veces a la semana carnes rojas y otros días cambiamos, por ejemplo, a veces puede ser pollo, a veces puede ser pescado, a veces puede ser salmón, a veces puede ser atún. Si nosotros variamos nuestras proteínas y no siempre consumimos carnes rojas, entonces disminuimos el riesgo de que este metabolismo de nitritos forme tumores en nuestras células. La penúltima realidad de la que les voy a platicar es que el exceso de grasa corporal y el sedentarismo están fuertemente asociados a cánceres gastrointestinales. Entonces, ¿qué requerimos? Número 1, pues saber cuál es nuestro porcentaje de grasa corporal. ¿Cómo lo podemos saber? Si vamos a Nutres, en Nutres tenemos el MBCI, que es un equipo de la mejor calidad y de la mayor precisión para determinar el porcentaje y los kilos de grasa que tenemos en el organismo. Estos kilos de grasa corporal, principalmente la grasa visceral, que también nos las mide este equipo, esta grasa visceral se llega a meter en los órganos, se llega a meter en las vísceras, se mete en los intestinos, se mete en el corazón, se mete en el hígado, se llega a entrar a las células de estos órganos y eso, al entrar la grasa en las células, también se ha asociado con la activación de los tumores en las células. Entonces es muy importante controlar la grasa corporal y si está alta, tratar de acercarnos lo más posible a los rangos óptimos de grasa corporal. Entonces, estos rangos óptimos nos los dice un experto. Nosotros podemos saber que tenemos exceso de grasa corporal, pero no saber cuánto, o incluso podemos creer que no la tenemos porque no tenemos obesidad, pero sí puede llegar a haber un exceso de grasa corporal. Entonces, esta grasa corporal elevada, principalmente la visceral, se asocia directamente con la producción de tumores. Y además el sedentarismo, por diferentes causas, el no hacer ejercicio también causa cáncer. Una de las causas es que el ejercicio es de los mejores antioxidantes que hay. Así como existen los antioxidantes en los alimentos de los que ya hablé, el ejercicio es un gran antioxidante. Ayuda a que no se oxiden las células, ayuda a que las células, a que haya oxigenación en el organismo y esto le ayuda mucho a la antioxidación celular. Entonces, el ejercicio, por una parte, ayuda mucho a la antioxidación y por otra parte, pues directamente el hacer ejercicio influye en el control de la grasa corporal. Entonces, también por eso el ejercicio es un gran aliado para prevenir la formación o el crecimiento de un tumor. Entonces, es súper importante monitorear tanto la grasa corporal como hacer ejercicio. Y, pues cuidar, por supuesto, las porciones en nuestros alimentos. Y pues cada quien tiene un requerimiento de porciones específico, entonces para eso sí es importante por lo menos ir a una asesoría con una nutrióloga o un nutriólogo que nos diga cuánto nos toca a cada quien consumir. Y bueno, la última realidad, que no por ser la última es de menos peso, pero sí está totalmente demostrado que el exceso de consumo de azúcares y harinas refinadas y de grasa saturada causan cáncer directamente. Entonces, es súper importante evitar los ultraprocesados, porque estos, como les comenté, el consumo de químicos en exceso, de aditivos en exceso, el consumo de azúcares, llega a afectar de forma importante en la formación de tumores. ¿Y cómo los podemos prevenir? Bueno, la forma de prevenir el consumo de estos azúcares, de estas grasas saturadas y de estas harinas procesadas es evitar la comida chatarra. Esto es un gran aliado también para prevención del crecimiento de un tumor. Evitar la comida chatarra. Desafortunadamente, cuando alguien tiene cáncer, pues la familia, como siempre, trata de ayudar, de consentir y de hacer sentir mejor a la persona que tiene el padecimiento. A veces nos encontramos con casos de familiares que llegan a ofrecer en exceso estos alimentos para que la persona se sienta bien y no se dan cuenta que en realidad solo están perjudicando al paciente porque le están dando un alimento al tumor.
la comida chatarra es un alimento para el tumor. Entonces, cuando les dan postres, cuando les dan, por ejemplo, esta comida chatarra que son los fritos, los capeados, los empanizados, las hamburguesas, el tamal, toda la comida chatarra, los refrescos, sobre todo, que es azúcar directa, son calorías vacías los refrescos, los dulces, el pan dulce. Todo esto no significa que no se deba de consumir nunca, pero sí se debe de cuidar mucho el prevenir sus excesos. Entonces, es súper importante tratar de cuidar mucho el prevenir consumir estos. Y por último, es muy importante evitar el consumo elevado de alimentos de origen animal, altos en grasa, de fritos, de capeados. Estas grasas saturadas y las grasas trans se ha visto que tienen una repercusión importante en la formación de un tumor. Tanto las saturadas, que las encontramos en todos los alimentos de origen animal, y en los fritos, en los capeados y en los empanizados, como las grasas trans que se encuentran en la comida chatarra y también se encuentran cuando cocinamos los alimentos a altas temperaturas. Entonces, hay que cuidar que no se consuman los alimentos de origen animal altos en grasa, ni fritos ni capeados, pero también hay que cuidar el exceso de temperaturas que producen estas grasas trans. Y bueno, como les comenté al principio, es muy importante entender que el desarrollo de los tumores es multifactorial. Las causas del cáncer son distintas, entonces, pues por eso que, tenemos que cuidar mucho el en qué nos enfocamos. No hay que decir, solo porque ya estoy comiendo ajo todas las mañanas, entonces yo ya estoy previniendo el cáncer. Y no porque ya consumamos grasas saludables y cúrcuma todos los días, entonces ya vamos a prevenir definitivamente el cáncer. No, se requiere un estilo de vida en general saludable. Se requiere, como comenté, la prevención del exceso de grasa, el llevar, o sea, la composición corporal es muy importante, pero también el llevar un consumo de alimentos todos los días de forma correcta. Ya describí las características de una dieta correcta y los nutrientes que nos pueden ayudar, por ejemplo, les decía, las grasas buenas, el consumir suficientes antioxidantes, el tener una dieta variada, el tener una dieta equilibrada, el cubrir las porciones para que no nos excedamos en ninguno de los nutrientes y el llevar un plan de alimentación asesorado por un experto. Eso es lo que realmente nos puede ayudar a prevenir. No solamente el consumir un alimento o el dejar de consumir un alimento, sino hábitos en general saludables. El hacer ejercicio, como ya comenté, tiene un impacto importante en la prevención del crecimiento tumoral. Entonces, pues siempre hay que acudir a un profesional para ver qué ejercicio. Tal vez, ay, bueno, es que yo me lastimé la columna o yo me lastimé, no sé, la rodilla y entonces no puedo hacer ejercicio. Bueno, hay que encontrar cuál ejercicio sí se puede hacer y si no se nos ocurre ninguno, también un experto en estilo de vida como un nutriólogo nos puede ayudar a asesorarnos en qué otros ejercicios sí se pueden realizar. Y además algo importantísimo es el monitoreo. Es súper importante que vayamos a checarnos, que vayamos a hacernos nuestros check-up básicos de bioquímicos, o sea, de laboratorios, de análisis en sangre, hacer nuestro check-up de composición corporal constantemente, ir al nutriólogo a que por lo menos nos diga si estamos bien en nuestros niveles de grasa corporal y de grasa visceral o no, porque esto es uno de los principales factores que causan la producción que producen tumores. Entonces es muy importante que nosotros tengamos una composición corporal saludable. Mucha gente no sabe que los alimentos y la composición corporal sí tienen una repercusión en la enfermedad de cáncer y en realidad tienen una repercusión importantísima y está muy comprobado. Entonces es muy importante monitorear tanto nuestra composición corporal como el consumo de una dieta saludable y hacer ejercicio. Y bueno, como conclusión, también hay que ponerle sentido común para los hábitos saludables. Sí es importante que nos asesoren en cuanto a nuestras porciones, pero todos sabemos que la comida chatarra no es buena para la salud. No solo causa cáncer, también causa otras enfermedades. Todos sabemos que el ejercicio es bueno para la salud. No solamente nos previene el exceso de grasa corporal, sino que nos antioxida las células que ya aprendieron hoy.
Todos sabemos que el dormir bien nos previene distintas enfermedades también. Todos sabemos que el tener paz mental, el tener un equilibrio en el organismo, el estar balanceados y equilibrados en todos los aspectos de nuestras vidas, tiene una repercusión importante en la salud, en la prevención de todo tipo de enfermedades, incluyendo el cáncer. Entonces, pues hay que meterle sentido común en cuanto a los hábitos saludables y además siempre acudir con un experto para que nos asesore y nos dé un monitoreo. Y bueno, muchas gracias. Esta fue la presentación de hoy y me espero para ver si surgen dudas. Aquí me están haciendo una preguntita respecto a que si, me preguntan que si consumir los alimentos con utensilios de los típicos de metal, dice, que si causa cáncer. En realidad, no, nunca se ha asociado el cáncer con el consumo de cubiertos o de platillos de cierto material. Nunca se ha encontrado una asociación entre el consumir con un tenedor de metal o que se requiera consumir con utensilios, por ejemplo, de porcelana. No, no hay una asociación demostrada respecto al material con el que consumimos los alimentos o en el que consumimos los alimentos. Entonces, no, la respuesta es no. Me preguntan lo de la dieta orgánica, que si realmente requerimos consumir alimentos ecológicos puramente. No, como les comenté, no, no se requiere consumir todo orgánico, se requiere consumir lo más natural posible los alimentos y evitar los ultraprocesados, sí, pero no necesariamente tenemos que gastar en esta industria orgánica que incluso puede llegar a ser hasta dañina. Digo, no quiere decir que sean malos los alimentos orgánicos, pero no se requiere una dieta orgánica. Aquí dice también que que si se requiere, que si es verdad que se requiere consumir suplementos para prevenir el cáncer. En realidad no es que se requiera. El consumo de un suplemento debe de ser individualizado. Cada persona tenemos ciertos requerimientos y cada persona es un mundo. Cada persona tenemos requerimientos específicos, entonces pues no necesitamos lo mismo todos, tanto en alimentos como en suplementos. Entonces, es probable que sí requieras un suplemento, pero no necesariamente lo vas a requerir. Esto ya es muy individualizado. Entonces, para esta pregunta sí se requiere acudir a un experto para que nos evalúen de forma individualizada. Me preguntan que si el huevo causa cáncer. No, el huevo este, tiene colesterol, pero el consumir porciones el no exceder las porciones nos permite perfectamente consumir huevo sin que tengamos un riesgo. Entonces, no, el huevo como tal no es un alimento que cause cáncer. Y bueno, pues si no hay ninguna otra pregunta,
Entonces, damos por terminada la sesión. Muchas gracias y